¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta de la Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Un Minuto un Libro y Lazos Químicos. Y bueno, ya entrando en nuestra etapa final de esta serie de Historia de la Ciencia, basados en el libro de Patricia Farad, vamos a tocar sobre todo este tema de la herencia, de cómo se descubre esta cuestión del mecanismo del ADN, cómo funciona, si entre las proteínas o si tenía otro tipo de funcionamiento como se pensaba, y sobre todo revisar la polémica que hay entre los descubridores, entre el equipo de Watson y su compañero, entre esta científica que va a quedar delegada en el descubrimiento, está Philip, que va a quedar pues un poco hasta borrada de la historia con respecto a quien descubrió la doble hélice y el modelo y todo ello. Entonces, hay una serie incluso de Apple TV que se llama Lecciones de Amor, que toca este asunto de cómo los científicos también tienen sus demonios y sus problemas y sus faltas de ética y se apropian conocimientos de sus propios colegas, de sus propios, en este caso, compañeros. Se los roban, los bloquean. En este caso hay una segregación, pues porque es mujer, entonces pues la segregan y la discriminan. Entonces, bueno, vamos a ver cómo eso y sobre todo una crítica acerca de cómo estos conocimientos acerca de la vida, de cómo se genera, cómo se hereda y cómo podría funcionar esto para generar mayor conocimiento, bueno, empiezan a caer en manos de las industrias y de los gobiernos y entonces comienza a darse, pues hay un toque muy peligroso acerca del control de la vida, ¿no? De la generación de la vida y de las características, un poco como la eugenesia o incluso con sus toques fascistoides. Bueno, pues vamos a ver nuestro programa de hoy. Ya saben, hizo Arturo Ramírez, cualquier cosa o asunto, pues directamente aquí en la página de la facultad o en nuestro enlace en YouTube. Y pues, ahí se pueden suscribir también para ayudarnos un poco a llegar a más gente. Bueno, gracias y vamos. Los periódicos de 1953 pudieron relatar varios momentos trascendentales. En aquel año, los presidentes Tito e Eisenhower llegaron al poder, pero Joseph Stalin lo perdió. Se relacionó el cáncer de pulmón con el tabaco. La Unión Soviética hizo estallar una bomba de hidrógeno y dos hombres llegaron a la cima del Monte Everest. 50 años después, sin embargo, esas historias que coparon los titulares ya no parecen tan apasionantes. En cambio, se celebró el aniversario de un breve informe aparecido originalmente en las páginas interiores de Nature, una revista académica británica, escrito por dos científicos desconocidos de Cambridge. La conclusión deliberada sobria de este artículo fue en aquel momento ignorada por los periodistas en busca de noticias emocionantes. No nos han pasado desapercibido, comentaban lacónicamente los dos científicos, que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copia del material genético. Traducido del árido lenguaje científico, Francis Crick y James Watson declaraban que, al haber desentrañado la estructura de las complejas moléculas que forman los genes, habían revelado los secretos de la herencia. Su discreto anuncio en Nature simbolizaba actualmente la nueva era de la biología molecular. Desde ese momento, la doble hélice del ácido desoxirribonucleico se ha transformado en un símbolo cultural. Innumerables artistas han estilizado las torpes estructuras con pinzas y las placas hechas a mano, para convertirlas en elegantes espirales gemelas que se han reproducido no solo en libros de texto de biología, sino también en esculturas, botellas de perfume y brazaletes. Por desgracia, los picaportes de las puertas de la Royal Society de Londres, en forma de moléculas de ADN, se instalaron al revés. Como un caduceo, las dos serpientes entrelazadas que simbolizan la medicina en la antigüedad de los tiempos modernos, este modelo molecular se ha extraído de una doble hélice que representa el progreso científico en su conjunto, instantáneamente reconocible aunque no comprendido, pero también se ha convertido en un emblema al estilo de Frankenstein,
utilizado de forma visible en la propaganda contra proyectos de investigación polémicos como la clonación, la modificación genética de cultivos y las armas biológicas. La conversión del rudimentario modelo de Crick y Watson en un símbolo universal representó un difícil trabajo de publicidad y autopromoción. Como el propio Crick solía destacar, no fue la pareja de científicos la que creó el modelo, sino el modelo el que los creó a ellos. De los contactos, Watson seleccionó la segunda foto que parece capturar el modo de Cambridge en su momento de triunfo y que se ha convertido en un icono de descubrimiento científico. La tosca estructura con aspecto de mecano y laboratorio desnudo con su anticuado fregadero indican que esa austeridad de posguerra ha sido superada por la pujante disciplina de la biología molecular. Agitando la regla de cálculo y con parches en los codos, Crick asume el papel de héroe intelectual descuidado, mientras que Watson mira hacia arriba, un joven genio norteamericano admirado ante su maravillosa molécula. Aunque es obvio que no es espontánea, esta fotografía ofrece promesas de miradas privilegiadas en el taller de conocimiento científico. La cámara nunca miente, pero la verdad es que el modelo que se presenta era la demostración y no se utilizó en el descubrimiento en sí. La regla de cálculo de Crick no era más que elemento de atrezo irrelevante y las fotografías se tomaron meses después. Incluso se discute sobre la fecha exacta. En esta otra imagen, se convirtió en un símbolo pasado de 15 años cuando Watson le incluyó en la doble hélice, su thriller científico acerca de la búsqueda del ADN. En ese bestseller, que fue muy criticado, Watson ensalza su propio rol al tiempo que minimiza la importancia de las aportaciones de los equipos londinenses encabezados por Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, que habían publicado sus hallazgos en el mismo número de Nature. En la figura siguiente se muestra una fotografía de rayos X tomada por Franklin, pero filtrada por Wilkins, que ofreció a Watson la pista fundamental que necesitaba. En sus propias palabras, en el mismo momento en que vi la imagen, mi boca se abrió y mi pulso se aceleró. Esta, y no la del dúo de Cambridge, es la fotografía que debería haberse hecho célebre, porque ofrece sólidas pruebas acerca de la estructura del ADN. Aunque Watson no era un experto, reconoció de inmediato que la forma más prominente en forma de X revelaba una hélice. Más adelante, se dio cuenta que las barras y los diamantes indicaban una espiral doble, no sencilla, con patrones atómicos repetidos a lo largo de toda su longitud. El análisis de las complejidades de esta fotografía implica tomar cuidadosas medidas y efectuar complejos cálculos. Sin embargo, el preestreno ofrecido a Watson le sirvió de inspiración para guiarlo en una dirección concreta. Watson idealizaba la ciencia como una emocionante y despiadada carrera. Inteligente, aunque impulsivo y vanidoso, se representaba a sí mismo con la doble hélice como un displicente americano desconcertado por el pintoresco Cambridge y obsesionado con el sexo y el tenis. Según su propio relato heroico, Watson desafió las instrucciones de su jefe al concentrarse en el trabajo de su propio trabajo para dedicarse a celebrar reuniones clandestinas con Crick en las que luchaban por resolver el mayor de los enigmas de la ciencia. Aunque sus antecedentes intelectuales eran distintos, Crick era físico y Watson biólogo, compartían el interés por la genética y sus habilidades se complementaban. Para rellenar los huecos recogían información de artículos e interrogaban a los prestigiosos visitantes que pasaban por Cambridge. Según el código de Watson, todos los medios eran válidos para alcanzar su objetivo de ser el primero en obtener la respuesta correcta. Incluso apropiarse de los resultados de Franklin, a quien menospreciaba calificándola de mujer con pésimo gusto en el vestir, que se negaba a usar lápiz de labios y que se había inmiscuido en el mundo de los hombres. Como Watson, Franklin se veía a sí misma como una intrusa, incomodaba la atmósfera del laboratorio británico y después de disfrutar de un periodo de investigación en París. A Franklin, a quien había hecho creer que encabezaría su propio proyecto, le molestaban las interferencias externas y trabajaba sola para protegerse de la discriminación. A diferencia del enfoque de ensayo y error de Watson, su procedimiento era metódico, investigado sistemáticamente a las moléculas que aislaba, mientras que Crick y Watson construían modelos de prueba como herramienta y de investigación. Para Franklin cumplían el papel secundario de visualización de estructuras que ya habían deducido de forma analítica. El azar unió a Crick
un estudiante de doctorado de 30 y tantos años que llevaba tiempo dando tumbos, con Watson, un investigador de postdoctorado mucho más joven en busca de un tema de trabajo. Para entonces, científicos de todo el mundo habían llegado a la conclusión de que la información genética no se transporta en las proteínas, como se había caído hasta hace no mucho, sino en los ácidos nucleicos, intrínsecas cadenas de moléculas enlazadas en estructuras aún más complejas. Atraídos por la emoción de la caza, Crick y Watson decidieron enfocar sus esfuerzos en uno de esos ácidos, el ADN. Resultó ser una opción afortunada porque aún no estaba claro que el ADN fuese la sustancia clave. A diferencia de lo que ocurre en las sustancias inertes, las células vivas cometieron cadenas de unidades químicas organizadas en un orden definido. Y lo que es fundamental, este orden está determinado genéticamente, por lo que en algún lugar debe existir un código, un conjunto de instrucciones que determina el orden de las unidades. Visto en retrospectiva, esta necesidad de un código puede parecer un súbito rato de respiración. En realidad, como muchos de los conceptos de la ciencia, surgió como resultado de innumerables y meticulosos proyectos de investigación. Aprovechando los descubrimientos de otros laboratorios, Crick y Watson combinaron tres puntos de vista distintos ya existentes. Algunos grupos de investigación se concentraban en explorar la estructura física de las moléculas complejas, mientras que otros las examinaban desde una perspectiva química. Además, algunos científicos inspirados en qué es la vida de Schrödinger abogaban por un enfoque totalmente distinto al enigma de la vida. Creían que, al igual que la mecánica cuántica, se habían desarrollado para hacer frente a las incertidumbres del mundo subatómico, y era necesario efectuar saltos de imaginación similar para explicar los misterios de la herencia. Para ellos, la clave de comprender la herencia era la información. ¿Cómo pasan las células vivas características de una generación a la siguiente? La elección de organismos adecuados para estudiar es esencial en biología. A principios del siglo XX, los científicos habían investigado los genes de las moscas de la fruta, pero la generación posterior eligió organismos mucho más simples, los fagos, pequeños virus consistentes en una capa de proteína que rodea a un ácido nucleico, fáciles de crear en un periodo de reproducción de media hora y compuestos de solo dos moléculas. Los virus fagos demostraron ser sujetos ideales para decir si eran las proteínas o los ácidos los responsables de la herencia. El año después de que Crick y Watson se conocieron en Cambridge, se enteraron de que un reciente experimento con fagos habían inclinado la balanza de forma definitiva hacia el ADN. Los dos científicos decidieron combinar este enfoque de la información con investigaciones más tradicionales sobre la estructura mecánica y el comportamiento químico de las moléculas. Watson era un genetista al que no se le daba bien los fagos, al que le aburría la química y con poca experiencia en la exploración de la arquitectura de las grandes moléculas, un tipo de investigación especialmente importante en Gran Bretaña. La principal técnica en ese sentido era la cristalografía de rayos X, una especialidad en la que se ocupaban posiciones de importancia un número singularmente alto de mujeres, como la cristalógrafa Dorothy Hatkin, jefa del laboratorio de Oxford, galardonada con el premio Nobel. La técnica en principio era simple. Se hace pasar haces de rayos X a través de un cristal y los investigadores generan patrones de puntos en una pantalla, a partir de los cuales averigua la estructura interna de la molécula. La realidad es muy diferente. Como lo vemos en esta imagen creada por Franklin, es necesario poseer una inusual habilidad y paciencia para obtener siquiera una imagen clara, y no digamos para construir una estructura tridimensional a partir de una serie de imágenes en dos dimensiones. La fotografía de rayos X exige una cuidadosa manipulación química, mediciones precisas y una interpretación experta. Para Franklin, experta en ello, esta fotografía no era más que una de las muchas piezas que evaluaba sistemáticamente, tomándose el tiempo necesario para ello y aprendiendo a dominar técnicas necesarias, un procedimiento metódico compartido por Hatkin. Watson, en cambio, describe cómo daba bandazos de una hipótesis incorrecta a la siguiente. Acabó en la doble hélice combinado destellos de intuición y fragmentos de información prestada de especialistas. Watson y Crick, forcejeando con su puzzle tridimensional,
recogían solo la información imprescindible para permitirles encajar sus piezas en una estructura compatible con todos los datos. Después de muchos callejones sin salida y felices casualidades, llegaron a una versión que tenía sentido y además lo tenía todo en cuenta. Durante los años posteriores, un ejército de biólogos moleculares se dedicaron a averiguar los detalles, a explicar cómo las moléculas de ADN pueden desenterrarse en dos hebras separadas antes de combinarse con nuevos compañeros para formar un patrón único. Los genetistas moleculares unieron también dos aspectos independientes de la biología: la actividad electroquímica en el interior de las células y las teorías darwinistas de evolución por selección natural. Para rastrear las líneas de herencia evolutiva, los científicos se concentraban antes en el examen de las características visibles, como los esqueletos de los animales o los órganos reproductivos de las plantas. Una vez que se puso al descubierto la estructura interna de los genes, disponían de una nueva herramienta para convencer a los que no estaban convencidos, sino más bien al contrario. A medida que aumentaba el apoyo científico a la evolución por selección natural en la segunda mitad del siglo XX, la oposición se fortalecía. Los cristianos fundamentalistas se refugiaron en la seguridad de la Biblia, mientras que otros entusiastas sustituyeron al Dios tradicional por un Dios diseñador inteligente, sin dar explicación alguna sobre qué tipo de inteligencia se le supone a un diseñador que planifica a personas con tendencia a los problemas de espalda y bebés con la cabeza excesivamente grande. La decodificación del ADN se festejó como un gran triunfo, pero el enigma de la vida en sí siguió siendo un misterio. Para resolver el problema, el reduccionismo volvió a ponerse de moda en la ciencia. En esta versión del siglo XX, los genes adquirieron una nueva reputación como componentes fundamentales de la vida y la sociedad, que determinaran el aspecto y el comportamiento de un organismo. Equipos de investigación de todo el mundo se embarcaron en un ambicioso programa internacional para elaborar un mapa de genoma humano para hallar el orden de los subgrupos químicos que componen cada uno de los genes. Las ciencias de la vida, anteriormente consideradas como una especialidad blanda, terreno de mujeres y aficionados, vieron cómo los gobiernos empezaban a financiar generosamente la investigación genética, el nuevo rival de la física y los vuelos espaciales. Igual que aterrizar en la Luna, la elaboración del mapa del genoma humano proporcionó abundante material propagandístico no solo para la ciencia, sino también para determinados países. Los científicos aprovecharon las tensiones políticas para solicitar el apoyo de los estados. En Francia, por ejemplo, insistían en la importancia de oponerse al dominio norteamericano, mientras que sus homólogos británicos destacaban el peligro de la fuga de cerebros al otro lado del Atlántico. La investigación genética se trasladó también fuera de los laboratorios para poner de nuevo un punto de mira en la sociedad. En la década de los 70 surgió una nueva disciplina científica, la sociobiología, fundada por Edward Wilson, el que se suele citar como E.O. Wilson, un investigador norteamericano especializado en las hormigas que habían decidido dar el salto a una teoría general de los seres humanos. El proceso se efectuó en dos fases. En primer lugar, los sociobiólogos examinaron su propia sociedad y otras sociedades para hallar los elementos comunes. A continuación dieron un salto teórico, afirmando que esas características eran universales porque estaban codificadas en los genes de las personas. Según ese tipo de lógica, como las responsabilidades están casi universalmente repartidas entre los sexos, los hombres están genéticamente programados para trabajar y las mujeres para quedarse en casa. Los oponentes acusaron a los sociobiólogos de otorgar validez científica a la represión política. El cambio es inútil, dice el razonamiento, porque las personas están dominadas por genes que han sobrevivido a 3.000 millones de años de lucha evolutiva. En el centro de la evolución se conservaba, sin embargo, una paradoja. Si la vida es una batalla por la supervivencia, ¿por qué las personas son amables unas a otras? ¿Por qué se comportan con altruismo, sin obtener una clara ventaja para sí mismos? Uno de los discípulos de Wilson, el zoólogo británico Richard Dawkins, introdujo un nuevo término en el idioma inglés, el gen egoísta, una metáfora que pronto se solidificó en la realidad. Cuando Darwin planteó su teoría de supervivencia agresiva, incorporó el ethos competitivo del capitalismo victoriano. En la versión de Dawkins, el interés personal está codificado en nuestras moléculas. Según Dawkins, el mundo natural es cruel porque los genes son los genes individuales,
no los organismos completos, los que intentan continuamente eliminar a sus competidores moleculares. Desde la perspectiva sociobiológica, aunque los actos de generosidad humana pueden parecer altruistas, ocultan batallas que se llevan a cabo en las profundidades de nuestras celdas, en donde los genes condicionan de manera egoísta nuestra conducta para garantizar su propio futuro. Dawkins ofrecía así una popular explicación de las interacciones químicas, pero en la realidad, como señalaban sus críticos, los genes no pueden pensar ni tener motivos, ya sea o no son egoístas. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, este modelo verbal amplió cada vez más su influencia. En la década de los 80, las posturas idealistas sobre una investigación genética cuyo único objetivo era develar las verdades de la naturaleza se había desvanecido. La biología molecular había sido suplantada por la biotecnología. Los genes ya no se descubrían, sino que eran artefactos diseñados en el laboratorio, lo cual se traducía en que se podían patentar. La ideología de la imparcialidad en la ciencia recibió un nuevo golpe en la entrada de las empresas al mercado de los componentes básicos de la vida. Las universidades empezaron a parecerse industrias. Los investigadores estaban obligados a respetar reglas de confidencialidad y su objetivo era crear inventos rentables cuyo propietario era la institución, no el individuo. Las esperanzas de que los secretos de la vida podrían ponerse al descubierto por el procesamiento de desenredar hélices demostraron ser falsas. Las moléculas reales resultaron ser mucho más desorganizadas que los modelos de laboratorio y estaban repletas de errores y repeticiones. Lejos de estar formadas por paquetes ordenados de información, una molécula de ADN contiene una cantidad relativamente pequeña de genes eficaces, dispersos entre gran cantidad de detritus químico. Y un problema aún mayor, empezaba a estar bastante claro que los genes no eran los responsables de todo. Los seres humanos y los chimpancés comparten casi un 99% de su ADN, lo cual no deja demasiado margen para explicar las diferencias entre ambas especies. El viejo debate entre el nacimiento y crianza reapareció bajo un nuevo aspecto en el que las influencias ambientales se extendían al entorno químico de los genes y de las células. Aunque el proyecto de genoma humano prometía mejoras médicas muy beneficiosas, pocas se han convertido en realidad, porque las interacciones genéticas pueden ser extraordinariamente complejas. No hay genes individuales que se correspondan con la enfermedad coronaria o el cáncer, por no hablar de la delgadez, la inclinación sexual o la inteligencia. En todo caso, la situación ha dado lugar a nuevos problemas éticos. Juguetear con células y transmitir los efectos de las generaciones futuras es una perspectiva alarmante debido a la posibilidad no muy aventurada de que algo no funcione bien. Y además, ¿quién decide cuándo una diferencia se convierte en un defecto? Aunque a muchas personas les gustaría erradicar la enfermedad de Huntington, de efectos devastadores, progresiva e incurable, otras afectaciones hereditarias pueden parecer menos claras. Arreglar la raza humana para eliminar características supuestamente indeseables parece algo demasiado próximo a los planes nazis de purificación, como la eugenesia. La terapia genética es una ciencia médica iniciada con lo mejor de las intenciones, pero cargada de potencial político.